Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Pues vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a entrar en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Y lo invito a que abra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Lo puede leer en la pantalla si gusta también. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y dice el 8, además eres la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Dice, tropiezan, ¿por qué? Dice de la siguiente manera, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Y dice el versículo 9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Dice de la siguiente manera, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir, ¿qué dice? De la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Fíjense cómo lo dice esta versión. Dice, Él los ha llamado a salir ¿de dónde? De la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Como tema, hermanos, el día de hoy le he puesto a este mensaje, llamados a salir de la oscuridad. ¿Cuántos han salido de la oscuridad? Amén. Sabemos, estamos a finales del mes de octubre. De hecho, este es el último domingo de octubre. Estamos llegando al mes de noviembre y yo creo que no toma mucho para darse cuenta. Si usted va a la tienda el día de hoy, encuentra unos monstruos, ¿verdad?, del tamaño familiar, unos monstruos gigantes. Y de hecho yo veía esos monstruos que venden por la celebración de Halloween y todo esto, y veía unos monstruos de esos de como de 6 pies, ¿verdad? Ya no son cualquier cosita, ¿verdad? Ya tienen acá unos monstruos gigantes. Es la celebración del Halloween. El Señor ponía en mi corazón hablar de cómo nos ha llamado a salir de las tinieblas y cómo muchos cristianos aún siguen involucrados, envueltos en la oscuridad, en las tinieblas. Y cuando nosotros vemos estas celebraciones, ha sido un debate por muchos años dentro del cristianismo, en que si el cristiano puede o no celebrar el Halloween, celebrar este tipo de fiestas. Y el debate siempre ha llevado a algunos a decir sí puede, a otros a decir no. Y queremos saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de este tipo de fiestas. Y yo le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Puede el creyente celebrar este tipo de eventos? Y usted respóndase, ¿puede el creyente? ¿Podrá? Algunos dicen, bueno, sí puede, pero no debe, ¿verdad? Tanto niños como adultos salen de sus hogares en el día de brujas con algunos platos, ¿verdad?, para pedir dulces. Y se ve algo como muy indefenso, muy como que no tienen nada de malo. Otros, pasa este evento, llega el Día de los Muertos, empiezan con sus altares,
Y la pregunta es, ¿puede el creyente también celebrar, por ejemplo, este día de muertos? ¿Puede el creyente ofrecer ofrendas a los muertos? Y cuando vemos todo esto, podemos ver que estas celebraciones se han tomado en muchos debates cristianos como algo que no se debe de hacer porque les llaman paganas, celebraciones paganas. El problema con esto es que si nosotros no lo hacemos por decir que son paganas, entonces deberíamos tomar ese mismo argumento para todas las celebraciones que en sí, desde la caída del hombre, Adán y Eva, todo ha sido influenciado por el paganismo. Y déjeme darle algunas cosas que han salido de origen pagano. Por ejemplo, la palabra domingo. La palabra domingo es en honor al dios Sol. La palabra lunes, o el día lunes, es en honor a la diosa Luna. El martes, en honor a Marte, dios de la guerra. Miércoles, en honor a Mercurio, dios del comercio. Jueves, en honor a Júpiter. Viernes, en honor a Venus, diosa del amor. Sábado, en honor a Saturno, dios de la agricultura. Y esos nada más son los días de la semana. Si se va a los meses del año, enero dedicado a Jano, dios de las puertas y los principios finales, le llaman así. Febrero dedicado a Plutón, marzo dedicado a Marte, mayo dedicado a Maya, la diosa de la primavera, junio dedicado a Juno, la diosa del matrimonio, y así sucesivamente. Si usted piensa que bueno, es que no debemos celebrarlo porque tiene un origen pagano, pues entonces nos metemos en grandes problemas como cristianos. Porque la lógica sería, pues también se aplica para todo lo demás. Y si usted se fija, dijimos, todo ha sido influenciado por el paganismo. De hecho, el término pagano viene del latín paganus, que significa campesinado, como apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los dioses griegos. Entonces está hablando, cuando hablaba de la palabra paganos, estaba hablando de aquellas personas que tenían dioses que no eran el Dios de los cristianos o el Dios de los judíos. Si usted recuerda la historia, aquel emperador Constantino vino y promovió el cristianismo, dijo, el que no se convierta, muerte. Y pasó la iglesia de ser perseguida a ser la perseguidora. Y a partir de este emperador Constantino, muchos que se empezaban a convertir al cristianismo, pues ahora no era si querían, ahora era porque tenían que. Y empezaban a traer sus celebraciones al cristianismo. Entonces, dijimos, muchas celebraciones tenían un involucramiento con el paganismo, pero entonces el enfoque no es si es cristiano o no el Halloween, tampoco es si es pagano o no. Dijimos, hay muchas celebraciones que son paganas y hay otras que son paganas y celebran a dioses y celebran a la oscuridad o celebran a Satanás. Y ahí es donde está la diferencia. Si usted va en su Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, podemos ver como un ejemplo en la Biblia lo que es la Navidad. La Navidad, en muchos creyentes ahora le llaman una celebración pagana, dicen algunos. Dicen, no, es que la Navidad no podemos celebrarla porque es pagana. Sin embargo, dentro de la Biblia no nos indica que debemos celebrarla, pero sí nos dice lo siguiente. Fíjese lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahora, dijimos, en la Biblia no está explícitamente celebrar la Navidad, pero sí nos da principios, al igual que nos da principios para saber qué es lo que sí debemos y podemos celebrar y qué cosas no podemos celebrar. En este caso, en este versículo dice, y todo espíritu, hablando de todas las personas que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Fíjese, una forma de confesar que Jesucristo ha venido en carne, pues es celebrando su nacimiento.
Es una forma de confesarlo, y no solamente en tu vida, sino públicamente. Ahora, hay de celebraciones a celebraciones. Muchos celebran el nacimiento del Salvador de una manera pura, de una manera alabando a Dios, estando en familia, celebrando el nacimiento del Señor. Otros lo celebran poniéndose hasta atrás, ¿sí o no? Y empiezan los bailes, ¿verdad? Y empieza todo, aquel reventón que no se diferencia nada con el mundo. Y aquí es donde empezamos a ver. La palabra de Dios nos dice que salgamos ¿de qué? De las tinieblas, de la oscuridad. Nos ha llamado a salir de la oscuridad. Fíjese, en Lucas capítulo 2, versículo 12, no lo tiene que buscar, lo va a nombrar nada más, lo puede leer después. Habla de una celebración celestial en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 12, habla de cómo aquellas huestes celestiales celebraron que había nacido Jesús, el Salvador, y cantaban las huestes celestiales. Una forma de celebración de aquel nacimiento. Sin embargo, hoy entre los cristianos se dice es que esa celebración es pagana, porque fue instituida por hombres. Y decíamos, hay de celebraciones a celebraciones. En Romanos 14, el apóstol Pablo se encuentra en una sección de su carta donde aborda las diferencias de opiniones. De hecho, aborda las prácticas dentro de la comunidad cristiana, especialmente en lo que respecta a la observancia de días y dieta. Y fíjate lo que dice Romanos 14, versículo 5, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Me puede seguir? Si puede ahí en la pantalla, dice: del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado, ¿qué dice? Que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Dice así: cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es ¿qué? Aceptable. Y dice el 6, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y dice, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Y dice el 7, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Y dice el 8, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Dice, entonces, tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor. Y dice el 9, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de ¿quiénes? De los vivos y de los muertos. Y fíjese que aquí es donde comienza el debate entre algunos creyentes, que argumentan que si la celebración es para edificación, si la celebración promueve el compañerismo o hasta el mismo evangelio, que pueden celebrarlo. Y hacen celebraciones dentro de las iglesias, juegos, dulces para los niños. Algunas veces hasta llaman a disfrazarse y dicen, véngase disfrazado de Moisés, véngase disfrazado de alguno de los caracteres, ¿verdad? De los personajes bíblicos. Y disfrazan unas, otras convierten el día designado para honrar todo lo malo, todo lo oculto, todo lo oscuro, en una celebración, podemos decir entre comillas, santa, pura y justa en muchos lugares. Y yo quiero y busco que reflexionemos, que veamos lo que está pasando, porque hoy, como decíamos, muchas iglesias dicen, no, pues es que si es para promover el compañerismo, el evangelio, entonces dicen, pues no tiene nada de malo y vamos a hacerlo. Ese es el pensamiento
de muchas iglesias hoy en día, de muchos cristianos hoy en día. Sin embargo, hay otros que dicen un rotundo no al Halloween y no al Día de Muertos. Entonces, como diría mi hijo, ¿y cómo hay qué? ¿Cómo hay qué? ¿Sabe una cosa? Satanás sigue empleando la única arma que tiene, la única arma que le queda. ¿Y sabe cuál es esa arma? Es el engaño, la mentira. Y Satanás sigue haciendo uso de esa arma que tiene, una arma muy poderosa, porque muchos se creen las mentiras de Satanás, el engaño de Satanás. La semana pasada hablamos sobre el libro de Oseas, si usted recuerda. Decíamos que el pueblo perecía porque le faltaba ¿qué? Conocimiento. Al pueblo fue destruido, decía, porque le faltó conocimiento. Y el pueblo sigue siendo destruido porque le falta conocimiento. Le falta el entendimiento de la palabra de Dios, los principios bíblicos para tomar buenas decisiones dentro de la vida diaria, para decidirse por lo que le agrada a Dios. Y así como Satanás hizo con Eva, sigue engañando a muchos cristianos. Y el conocimiento, dijimos, habla de un entendimiento, habla de una comprensión de la información adquirida. En este caso, la información de la palabra de Dios. La recibimos como en este momento, la meditamos, reflexionamos en ella y tomamos buenas decisiones de acuerdo con la palabra de Dios. Formamos principios en nuestras vidas. Sin el entendimiento, el pueblo perece. Sin el conocimiento de la palabra, el pueblo se desenfrena y serán destruidos. ¿Y sabía usted que hoy en día hay una gran cantidad de cristianos que lo celebran? Que celebran el Halloween, el Día de Muertos. Y no nada más lo celebran, lo promueven. Siguen haciendo uso de estos eventos. Algunos bajo el pretexto, bajo la excusa de decir, bueno, es que pues se van a salir allá afuera y van a estar pidiendo dulces allá, pues mejor aquí. Y aquí vamos a darles los dulces sanos y vamos a darles la palabra de Dios y que vengan para este lugar. Y se fija cómo puede parecer algo muy bueno en cierto punto y puede parecer algo que dice, bueno, es que no tiene nada de malo. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Y la respuesta se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene la razón. ¿Sabía usted eso? Siempre tiene la razón. ¿Pueden los cristianos celebrar Halloween o el Día de Muertos sin comprometer su fe? ¿Podrán hacerlo sin comprometer su fe? Quiero que veamos, hermanos, cómo el cristianismo de hoy sigue continuamente comprometiendo su fe cada día. Sigue comprometiendo la palabra de Dios cada día. La palabra de Dios dice una cosa, pero el hombre se cree mejor que Dios, se cree más bueno que Dios y dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Dios va a ser así de duro? Y le bajamos unas rayitas, y le bajamos unas rayitas. Decía alguien por ahí, y le seguimos cortando a la cruz, para que sea más livianita, para que sea más ligera, para que no se nos salga tan difícil cargarla. Y muchas veces por falta de información, debido a que el evangelio ha sido muy diluido, le echan ahí su vasito de evangelio y ahora sí que su cubeta de puras creencias humanas, y el evangelio sigue siendo diluido. Y fíjese la carta que leímos en primera carta de Pedro, capítulo 2. Si regresamos al versículo 1, el apóstol Pedro decía lo siguiente, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así,
Dice, desechando pues toda malicia. Aquí malicia está hablando de mala conducta. Toda malicia, toda mala conducta, dice todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos, dice la leche espiritual no adulterada. Esto habla de una leche pura, habla de pureza, de una palabra pura, y dice, para que por ella, por la palabra de Dios, crezcáis para salvación. Y dice el 3, así que si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el apóstol Pedro hablaba de un deseo por la pureza del evangelio. Un evangelio que no había sido adulterado, que no había sido diluido. Aquí la palabra adulterar habla de falsear algo. Está hablando de alterar la naturaleza de algo. Y esto es lo que está pasando hoy en día dentro de las iglesias. Están adulterando el evangelio, corrompiendo la palabra de Dios, falseando, alterando la naturaleza de la palabra de Dios. Y eso es lo que significa el término adulterar. Se refiere a corromper o falsificar algo. Eso es lo que se refiere. Es algo que ha sido diluido con otra sustancia. De hecho, el diccionario lo dice de la siguiente manera. Dice, alterar la calidad o pureza de algo por la adición de una sustancia extraña. Y se le ha agregado al evangelio una sustancia muy extraña. Una sustancia en la cual dice, no, es que no pasa nada. Y hay iglesias que lo promueven estos días. Y la palabra de Dios es muy clara, que antes usted y yo vivíamos en la oscuridad, pero ya no más. Hemos sido llamados a salir de la oscuridad. Antes estábamos ajenos a la vida de Dios, ajenos a los mandamientos de Dios y por ende ajenos a los principios de Dios. No los conocíamos, ¿cómo los íbamos a seguir? Y el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, si usted va a la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 11, Efesios capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, no olviden que ustedes, aquí nos está hablando a nosotros también, no olviden que ustedes, los gentiles, podemos ponerle paganos, porque eso es lo que hablaba de los gentiles. De hecho, dice lo siguiente, ahí mismo dice, antes estaban excluidos, eran llamados ¿qué? ¿Qué dice? Paganos. Éramos llamados paganos incircuncisos, y dice, por los judíos. Dice, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, pero no su corazón. Aquellos judíos que decían, es que nosotros somos los elegidos. Y nos llamaban a nosotros paganos, los gentiles. Dice, no olviden ustedes gentiles, no olviden ustedes paganos. Fíjate lo que dice en el 12. En esos tiempos, hablando de los tiempos antes de conocer a Cristo, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Esto habla de una oscuridad en la que vivíamos nosotros. Y dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían. Había una falta de conocimiento. Y dice, ¿no conocíamos qué? Las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y por lo tanto sin esperanza. ¿Sabe qué significa eso? Vivíamos con una vida desordenada y vacía. Esa era nuestra vida, desordenada y vacía. Y dice el 13, pero ahora, ¿qué dice? Han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Por eso, una persona que ha creído en el Señor
Una persona que se ha convertido al Señor. Y convertido, hablo de convertido a Dios, no en sapo, ¿verdad? Una persona que se ha convertido a Dios. ¿Qué hace? Pues ha salido de la oscuridad. Ya no más anda en tinieblas. Hemos sido unidos a Cristo por su sacrificio, por su sangre en la cruz. Pero parece que muchos todavía siguen aferrados a la oscuridad en lugar de salir de la oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque siguen haciendo las mismas cosas que hace el mundo. La oscuridad. ¿De dónde nos sacó y nos rescató? ¿Quién? El Señor. Siguen hablando igual, las palabrotas siguen ahí, siguen escuchando sus corridos pesados, ¿cómo le llaman? El peso de pluma, ¿verdad? O el conejo malo. Y bien que sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Todo lo que hay. Y en lugar de salir de la oscuridad, se niegan a salir de la oscuridad. Se aferran. Esto es lo que se vive el día de hoy dentro del cristianismo. Un cristianismo light. Un cristianismo diluido. Un cristianismo que, aunque el Señor nos ha llamado a salir de la oscuridad, se aferran a seguir viviendo en la oscuridad, a seguir practicando todas aquellas cosas que practica el mundo. Y el Señor nos llama, estamos en este mundo, pero nos dice que no somos de este mundo. Y nos dice, no te pongas cómodo, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este mundo. De hecho, cuando nosotros vemos en el contexto bíblico, la oscuridad se refiere a la separación de Dios. También se refiere a la ignorancia espiritual. También se refiere al pecado e inmoralidad. También se refiere al sufrimiento y desesperación. Todo esto abarca dentro de la Biblia lo que es la palabra oscuridad. O sea que implica una vida que no ha sido iluminada por Cristo, que no ha sido iluminada por la palabra de Dios. Cuando usted va a la Biblia, en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así, lo voy a leer en esta nueva traducción viviente, dice: así que desde que supimos de ustedes, hablando a los colosenses, que se habían convertido al cristianismo, dice, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento ¿de qué? De su voluntad, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Y dice el 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará ¿a quién? Al Señor. Fíjate lo que dice, que les dé el pleno conocimiento de su bondad, de su voluntad, perdón, que les conceda sabiduría y comprensión. Esa era la oración del apóstol Pablo para los colosenses que se habían convertido a Cristo. Les decía, oramos por ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, pidiéndole a Dios que les dé un pleno conocimiento de su voluntad. Decía que les conceda sabiduría, comprensión espiritual, y dice el 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y luego dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y luego fíjate lo que agrega, dice, mientras tanto, ¿qué va a pasar con ese mientras tanto?
Dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan, ¿qué dice? A conocer a Dios más y más. Y vamos a través de la palabra y vamos conociendo a Dios más y más y más. ¿Y qué va pasando? Nuestra vida empieza a reflejar la luz de Cristo. Dice, mientras tanto, habla de que una vida espiritual que está en proceso, es un proceso continuo de crecimiento. Porque usted oye la palabra y va creciendo y la va poniendo en práctica. En cada acción, cada decisión, las pone y van alineadas a los valores de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice así, estamos ahí mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia, ¿qué dice? Que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Y dice el 12, y dé siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive, ¿en dónde? En la luz. Y dice el 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Fíjate que habla de un rescate. Estábamos en oscuridad, nos rescató, dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y dice el 14, quien compró nuestra libertad. ¿Y qué hizo? Y perdonó nuestros pecados. Y quiero mencionar que el apóstol Pablo habla de que hubo un rescate de los creyentes, los cuales fueron librados, rescatados, y también utiliza la frase comprados, ¿sí o no? Comprados de la oscuridad. Usted lo piensa bien y es como si usted estuviera en una cárcel oscura, fea. Y de repente llega el alguacil o llega el sheriff y dice, es hora de salir, pagaron tu deuda. Eres libre. Hemos sido rescatados. Cuando vemos la palabra oscuridad, se utiliza por primera vez en Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 1. Génesis 1:1. Vemos que inicia la palabra de Dios con una separación. Y fíjate lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo quiero que usted note algo. En el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. El Señor podía haber dicho con una palabra, hágase todas las cosas, y todo se podía haber hecho. El Señor no necesitaba de días para hacer toda la creación que hizo. Él podía haber hecho con una sola palabra todo. Sin embargo, el Señor es un Dios de orden. Y todo fue haciendo y ordenando. Aquí en el principio está diciendo el Señor, creó los cielos y la tierra. Y el Señor creaba algo y luego lo veía, meditaba, admiraba su creación y empezaba a agregar cosas. Y dice el versículo 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Es la Nueva Traducción Viviente. Y dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y aquí es donde encontramos por primera vez dentro de la Biblia la palabra oscuridad. Otra versión dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, bajo un abismo de oscuridad en las profundas aguas o en las aguas profundas. Continúa el verso, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y dice el 3, entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y dice,
y Dios vio que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Dice, separó la luz ¿de qué? De la oscuridad. Desde el principio de los tiempos, en la creación de Dios, el Señor hace una distinción. Y la distinción es separar. ¿Separar qué? La luz de las tinieblas. Así es la separación. Y sabe que en aquel significado espiritual también Cristo hace una separación dentro de la vida de los creyentes. Separa las tinieblas. Antes éramos, dice, tinieblas, éramos oscuridad, pero ahora ya no. Ahora somos ¿qué? Somos luz. No podemos vivir en oscuridad, no podemos seguir aferrados a ser esclavos del pecado, de la maldad, con ausencia de luz, porque entonces estaríamos muertos espiritualmente. De hecho, la consecuencia del pecado era la muerte espiritual. Esa era la consecuencia de aquel pecado que surgió en el huerto del Edén, donde el hombre pecó por primera vez, haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Y si usted lo mira desde la perspectiva bíblica, la oscuridad frecuentemente simboliza la ausencia, o podríamos ir aún más allá de la ausencia de luz. De hecho, podríamos también ir a la maldad que hay dentro del hombre. Cuando nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, está diciendo que donde no hay luz, donde no está Dios, hay un gran vacío, un abismo. Hay un desorden dentro de las vidas donde la luz no ha alumbrado. Un corazón sin Dios está vacío, está en oscuridad, no tiene la luz de Dios. Y la oscuridad espiritual es un estado de una persona que vive apartada de Dios, que no quiere nada con la luz. Si usted va al libro de Isaías capítulo 9 versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. De hecho, el libro de Isaías, cuando vemos en el Antiguo Testamento, profetizó a Jesús. Hablaba de que el mundo estaba en una total oscuridad espiritual. Ese era el pueblo. Sin embargo, dice que vio, ¿qué vio? Gran luz. Si usted va a Mateo capítulo 4, versículo 16, es el mismo pasaje, lo dice de la siguiente manera, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mateo capítulo 4, versículo 16, y dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que llegan a conocer a Dios, al Dios de Israel, por medio de su Hijo Jesucristo, son los que han sido liberados de las tinieblas espirituales. Ahora son los que caminan en luz, son los que caminan en la vida de Dios. Son a los que el apóstol Juan decía de la siguiente manera en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, se los leo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y dice el 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos ¿en qué? En tinieblas, mentimos. Fíjate cómo lo dice, si decimos que tenemos comunión con él
y seguimos en oscuridad, somos mentirosos y no practicamos la verdad. No podemos seguir practicando, seguir en oscuridad y decir que hemos sido transformados por la luz de Dios. No podemos decir, tengo la luz, si seguimos viviendo igual. Entonces somos mentirosos, no practicamos la verdad, dice este versículo 6. Y fíjate lo que Jesús declaró, Juan capítulo 8, versículo 12. Él dijo lo siguiente, dijo, yo soy la luz ¿de dónde? La luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, ¿en qué? En tinieblas. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tienes a Jesús, tienes la luz. Y la luz no tiene nada que ver ¿con qué? Con las tinieblas. Porque donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Si no, nomás compruébelo, encienda la luz en su cuarto en la noche y va a ver. Así es la luz de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Cuando la luz de Cristo está en nuestra vida, las tinieblas son disipadas, desaparecen. Ahí mismo Juan capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Y eso es lo que el Señor busca dentro del creyente. Busca que resplandezca. Tenemos la luz de Cristo. No podemos seguir en oscuridad. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, los seres humanos han vivido en un mundo caído. Y todas las personas nacen en un estado caído de pecado, hablando de que están separados de Dios. Y mientras que una persona no nazca de nuevo, no nazca del Espíritu de Dios, vivirá en las tinieblas espirituales. Y el pecado, hermanos, oscurece nuestro entendimiento, destruye nuestra vida espiritual, cubriéndonos en una densa oscuridad. De hecho, cuando vemos el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente, Proverbios 4, versículo 19, dice, el camino de los impíos es, y hace una comparación, como la oscuridad. ¿No saben? ¿Qué dice? Estamos en el versículo 19, Proverbios 4, 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Van caminando a ciegas, a oscuras. Y de repente no saben ni en qué tropezaron. De hecho, Moisés compara este estado de pecado, de desobediencia, con ir andando a tientas. Así como cuando no miras nada y estás ahí buscando, ¿verdad?, el apagador y ahí vas a tientas. Así es como lo compara Moisés en Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. De hecho, este capítulo habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y en el versículo 28 y 29 dice, Jehová te herirá con locura. Y luego agrega, ceguera y turbación de espíritu. Hablando de la desobediencia, dice el 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego, ¿en qué? En la oscuridad. Y fíjate cómo menciona el mediodía. ¿Cuándo es cuando hay más luz?
el mediodía, ¿verdad? Está el sol mero encima de nosotros, ¿verdad? Es cuando hay más luz. Sin embargo, decía Moisés de la siguiente manera, decía: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta es una consecuencia de vivir en la oscuridad, de vivir en rebeldía a Dios. Vivir en rebeldía a su voluntad equivale a vivir en la oscuridad espiritual. De hecho, cuando el Señor comisiona a Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 17, podemos ver a Pablo hablando con el rey Agripa, y está ahí dándole su testimonio también de cómo el Señor lo había llamado. Y fíjate que en este versículo 17 dice lo siguiente: dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan, les dice, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, ¿a quién? Dice: a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estamos leyendo Hechos capítulo 26, versículo 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es a través de la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz que recibimos nosotros la luz de Cristo. Y es a través de su luz que podemos caminar confiados. Una persona que camina dentro de un camino oscuro, como lo vemos que es el mundo, sin luz, no vas a saber ni en qué tropezaste. Pero la palabra es que es lámpara a nuestros pies y lumbrera, ¿a qué? A nuestro camino. Y vas con la palabra enfrente, no atrás. La llevas enfrente de tu camino para que vaya alumbrando tu caminar, para que vaya alumbrando dónde estás pisando. Y así puedes caminar confiado. Dice el Salmo 119, versículo 105. Dice así. Dice: lámpara es a mis pies, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es a través de la luz que podemos caminar confiados. Después de la salvación, los creyentes se convierten en faros de luz espiritual. Por esta razón el creyente ya no vive más como viven los del mundo. Ya no viven más como viven los inconversos. Ya no hacen lo mismo que ellos hacen. Ya no se comportan de la manera que ellos se comportan. Porque ahora tienen la luz de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice así. Dice: porque en otro tiempo eras oscuridad, eras tinieblas. Dice: mas ahora sois luz en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: andad. ¿Cómo? Como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, éramos oscuridad, mas ahora, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí mismo en el versículo 13 dice lo siguiente: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué cosa? Todo. Y dice el 14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos, de la oscuridad. ¿Y qué va a hacer? Y te alumbrará Cristo.
¿Cuántos quieren ser alumbrados por el Señor? Amén. No podemos andar en tinieblas, no podemos regresar, no debemos regresar a las tinieblas. Despiértate, dice, y levántate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que el Señor busca en nosotros, lo que el Señor nos ha llamado a salir de la oscuridad de la que nos encontrábamos, no a regresar ahí. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas, dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha rescatado y nos ha trasladado. Nos tomó las tinieblas en las que nos encontrábamos y nos puso en la luz. Eso es lo que ha hecho el Señor. Y la buena noticia que el Señor nos trae es que ahora somos hijos de luz. Y como hijos de luz debemos de comportarnos como hijos de luz. Porque Él abrió nuestros ojos espirituales. Estábamos ciegos antes. Caminábamos a tientas. No sabíamos ni en qué tropezábamos. Las tinieblas eran muy densas. No conocíamos el amor de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios. Y quiero concluir, hermanos. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en Romanos capítulo 13, versículo 11, deja una clara instrucción. Romanos capítulo 13, versículo 11, se los leo, dice, esto es aún más urgente, dice de la siguiente manera, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo, dice, se acaba, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Dice el 12, la noche ya casi llega a su fin. Y dice, el día de la salvación, ¿qué dice? Amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia. Y pónganse, ¿qué cosa? La armadura resplandeciente de la vida recta. Dice el 13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas, ¿qué dice? Desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan, ¿qué dice? En promiscuidad sexual e inmoralidad. Dice, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y dice el 14, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Poco la palabra de Dios no es muy directa, es directísima, diríamos. La palabra de Dios es luz, alumbra la oscuridad. Y lo invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar. Y el Señor hace un llamado, como siempre, nos habla a través de su palabra y nos hace un llamado. Y nos dice, eres hijo de luz, compórtate como hijo de luz. Y déjeme decirle algo, el pastor no está para obligarle a hacer o no hacer algo, está para instruir en la palabra de Dios. Usted es el que decide lo que celebra y no celebra. Pero la palabra de Dios tiene principios. Y nuestro trabajo es ¿qué? Es conocer los principios bíblicos, porque son los que nos rigen, ¿sí o no?
y usted decide. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice de la siguiente manera. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice el apóstol, alégrense, dice el 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y dice el 6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y dice el 7, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos, ¿qué dice? Entender. Y luego dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Le da gracias a Dios por eso? Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Así con sus ojos cerrados, le voy a leer estos versículos 8 y 9. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice el apóstol. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice el 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, dice el apóstol, el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a hacer una oración ahí donde tú estás. Con tus propias palabras, ora al Señor. Hay momentos en el que pareciera que el cristiano quiere volverse a la oscuridad, que pareciera aferrarse a este mundo de oscuridad, a este mundo de tinieblas. Pero el Señor nos llama y nos dice, tú eres luz. Compórtate como un hijo de luz. El Señor nos ha rescatado. Nos ha rescatado de las tinieblas en las que nos encontramos, de la oscuridad densa de no conocer la palabra de Dios. Y el Señor nos da sus principios por los cuales nosotros podemos vivir una vida santa, una vida recta. Pero para poder hacer eso necesitamos llenarnos de su conocimiento. Conocerlo más y más, crecer en ese conocimiento de Dios, para reflejar la luz de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada persona de las que están aquí en este día, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, una vez más nos habla, tu palabra nos limpia, nos redarguye, Señor, de todo aquello que hemos hecho mal, nos alumbra, Señor, como esa lámpara, todas aquellas áreas oscuras. Señor, queremos ser luz, luz en medio de las tinieblas, luz en medio de un mundo de inmensa oscuridad. Queremos reflejar, Señor, reflejarte a ti. Señor, tú conoces cada uno de los corazones que están aquí el día de hoy. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus debilidades y todas aquellas áreas oscuras, Señor, dentro de las vidas de cada uno. Que tu palabra, Señor, haya sido luz en esta tarde y podamos venir, Señor, delante de ti y entregarte, Señor, esas áreas de nuestra vida y tomar una decisión a no andar más en luz, Señor. No andar más en las tinieblas, Señor, sino andar más en luz, en tu palabra, Señor. Te damos gracias. Perdona, Señor, toda iniquidad. Perdona, Señor, todo pecado, todo pensamiento, toda oscuridad que se ha querido, Señor, buscar un rincón en nuestras vidas. Y que tu luz, Señor, disipe toda oscuridad.
que podamos venir delante de ti, Señor, limpios, con una vida santa, agradable, Señor, a ti. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que no ha recibido la luz de Cristo, puedes recibirla a través de su sacrificio en la cruz. Porque el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos una vida y una vida en abundancia, una vida en luz. Acércate al Señor y dile: Señor, yo quiero de tu luz. Llévame, Señor, a esa luz que alumbra, Señor, todo mi ser. A esa luz, Señor, que me da entendimiento de lo que tú quieres, Señor, para mi vida, para cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Sigue así orando al Señor. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Otra vez, Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Dile: Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Ahora confiésaselo. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Eres tú, Señor, tú eres la
y dirige mis pasos en tu luz caminar, porque no hay tinieblas y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor, y no hay tinieblas, Señor, que prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor, y no hay tinieblas. Oh, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos y tu luz caminar. Una vez más, adórale. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos y tu luz caminar. Gracias, Señor. Gracias por tu luz. Señor, que alumbra tu luz en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Que podamos andar como hijos de la luz. Como hijos del Dios Altísimo. Santificándonos cada día más en tu palabra, Señor. Dejando que tu verdad ordena nuestras vidas. Queremos adorarte, Señor, en todo lo que hacemos. Guía nuestros pasos, Señor. Queremos caminar en tus sendas. Queremos caminar en ti. Y adorarte, Señor, con todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdadera luz. Amén.